De regreso con más y al punto de la tarde en compañía de Joaquín Alberto Ramírez. Decíamos, Joaquín, al cierre del segmento anterior, que hoy pues se ha encendido la opinión pública nacional, las redes sociales, los principales dirigentes de los partidos políticos de oposición y del partido político gubernamental, con relación a la intentona de reforma constitucional, a la propuesta de reforma constitucional que ha hecho el presidente Luis Abinader, que tiene aspectos, si se quiere, positivos, pero tiene aspectos altamente cuestionados. Aspecto positivo, en el fondo, es bueno, de crear un verdadero ministerio público independiente, un fiscal nacional, como se llama, un fiscal nacional que incluso se elegiría, supuestamente, porque no se establece en esa reforma constitucional, se elegiría a través del Consejo Nacional de la Magistratura y sacando inmediatamente esa posición del Consejo Nacional de la Magistratura, que todos sabemos se incluyó el Procurador General de la República por asunto eminentemente político, para aumentar la cuota del partido en el gobierno en ese momento, o del gobernante de turno, no vamos a decir partido, del gobernante de turno ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Todos sabemos que esa fue la intención y se logró, pero para esto, ganar, ¿verdad? exacto, pero eso dio unos resultados altamente cuestionados ante el Consejo Nacional de la Magistratura y ante el que fue el Procurador General de la República. Y está pagando ese error, ahí está en la cárcel, Jean Alain Rodríguez, porque cuando se fue a evaluar a una juez, la doctora Miriam Germán Brito, todos vimos por la televisión nacional, y están esos videos que han circulado en las redes sociales, la forma de cuestionar el accionar de esta persona. Dentro de los aspectos que se pretenden reformar está establecer un tope a los jueces de las altas cortes, iniciando por la Suprema Corte de Justicia, que se elijan por 9 años. Concluyó, ya no hay reelección, para evitar el asunto de la evaluación, porque como está conformado el Consejo Nacional de la Magistratura, usted va a llevar personas a ese consejo que van a evaluar abogados con una alta experiencia. Por ejemplo, los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Alfredo Pacheco no es abogado, Eduardo Estrella no es abogado, sin embargo, como presidente del Senado de la República tiene un escaño en el Consejo Nacional de la Magistratura. Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados tiene un espacio ahí también. Entonces, esos son los que pueden evaluar a abogados en ejercicio que son miembros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. ¿Qué pregunta podrían hacerle? No podrían evaluar el accionar. Entonces, pienso que quizá con esta metodología esa es la parte positiva. Sería positivo, pero ¿cuáles son las partes negativas? Las que no se han vendido a través de los medios de comunicación. La famosa unificación de las elecciones. Pienso que cada gobierno en este país quiere ponerle una etiqueta, quiere inmortalizarse con una constitución. La constitución del año 2002, Hipólito Mejía. La constitución del año 2010, Leonel Fernández. La constitución del 2015, Danilo Medina. Entonces Luis Abinader quiere tener su constitución también. Quiere tener su constitución también, claro está, ¿verdad? Entonces ha hecho una serie de propuestas que yo la veo bien en cuanto a las altas cortes, Consejo Nacional de la Magistratura y la famosa Fiscalía Nacional. Pero ahí viene también una espinita, el clavito en el zapato, como dicen. La famosa unificación de las elecciones y también un aspecto que podría ser sumamente conflictivo a futuro, que es politizar posiblemente, aunque se quiera tener cierta independencia, politizar a favor del partido gobernante estas altas cortes con supuestos independientes, porque no todo el que dice tengo una militancia política es un verdadero militante político. Aquí hay políticos, más políticos, fuera de los partidos políticos que los propios partidos políticos. Y es así, Joaquín. Bueno. Después abordo otras cosas. No, en verdad yo estoy de acuerdo si habría una reforma constitucional, se haga a través de una constituyente, no una asamblea revisora, para que me entiendan las amigas y amigos del punto de la tarde.
Actualmente, si se va a hacer una reforma constitucional, el procedimiento es, primero, que una tercera parte del Congreso entienda que es necesario. Se somete y si se aprueba como ley, esa ley entonces dice cuáles puntos de la Constitución se van a modificar y después se reúne la Asamblea Nacional, que es la suma del Senado y la Cámara de Diputados, con un quórum de una 2/3 partes de ambas cámaras. Mi planteamiento no es ese. Cuando se vaya a hacer una reforma constitucional, es que se haga una constituyente, todavía hay que hacer una reforma de la reforma. Una reforma constitucional solamente para eso, para que la ciudadanía pueda ser electa solo y nada más para reformar la Constitución. ¿Por qué yo digo que ese debe ser el mecanismo? Porque es cuesta arriba usted ser juez y parte. Y generalmente todos esos privilegios que estamos viendo que tienen los senadores y los diputados, barrilitos, exoneraciones, etcétera, todo eso es porque siempre ha sido juez y parte de esto. Y tenemos una experiencia favorable de una reforma constitucional de esa manera, que es la chilena, que todavía no han terminado. Pero yo creo que debe ser algo que no debe ser ahora, debe ser después. Se perdió un tiempo precioso. Y no poner un parche, sino un traje entero. Nosotros, modestia aparte, ese fue nuestro primer libro, El cortoplacismo de la reforma constitucional dominicana. El país ha tenido ya 39 reformas y revisiones. Digo reformas y revisiones porque, por ejemplo, la del año 2015 fue sencillamente una reforma de cambiar varios artículos para facilitar la reelección. Sin embargo, la del 2010 fue de cuerpo entero. Sí. Entonces, completa. Fue una revisión, se cambiaron muchos artículos y siempre se ha discutido el asunto de los jueces, porque muchas veces nuestro modelo es el norteamericano, de Estados Unidos. En Estados Unidos son vitalicios. Ahora, aquí se quiso establecerlo así con el constitucional. tuvo al principio sí, pero pasó una situación hasta un tanto chistosa, Ramón. Si tú recuerdas, un Consejo Nacional de Magistratura donde estaba Contín Aybar y tenía al lado al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, diciéndole, Contín, Dormido. vote. Entonces él quedaba como medio durmiendo. Sí, estaba dormido. Y levantaba así. Entonces ya no estaba en condiciones, Sí. como presidente de la Suprema Corte de Justicia, de estar ahí. Ahora, la crisis electoral del año 94, cuando Balaguer tenía que juramentarse ante la Asamblea Nacional, el PRD no le hizo quórum, no hubo quórum, y por suerte la Constitución establece que el presidente puede juramentarse ante cualquier servidor, funcionario. Hasta un notario público. Sí, podía ser de la señora que esté que mencionamos Pedernales, en una escuelita de Pedernales. Si ella está como empleada pública, ella puede juramentar al presidente. Y Contín le tocó juramentar al doctor Balaguer. La persona que tenía siempre Contín al lado era Peguero Méndez, diciéndole, pero vuelvo al tema, o sea, cuando se haga una reforma, que sea una reforma de la reforma, tiene que ser de la elección de una constituyente, para que el que vaya solamente sea exclusivamente a eso. Usted va a ser electo nada más para redactar una nueva constitución y sentarse, y entonces va a sacar lo mejor del país y sería una constitución mejor a la que tenemos, que para mí es muy buena, y ha sido de modelo para muchos países, no solamente... Una de las constituciones más modernas de la región. Claro, después de la del 63, yo colocaría esta constitución para mí, que he podido, aunque lo que soy médico y soy un curioso, pero cuando he visto todas las constituciones, ha habido 3 constituciones vistas a largo plazo: la de 1865, la de 1963 y la de 2010. Mira, hay un aspecto importante que no debemos dejar de mencionar. Se dice que la intentona o las pretensiones de reforma constitucional es una cortina de humo para distraer la atención y que la gente se olvide de los altos precios de los comestibles, de los altos precios de los combustibles.
distraer la atención, como es una cortina, como llamamos en relaciones públicas, y tú fijas tu atención en esto. Pero desvía la atención, es un tema importante que vamos a seguir viviendo con él por mucho tiempo, que es la inflación galopante. En la medida en que aumentan los hidrocarburos, aumentan también los costos de los alimentos, porque los alimentos tienen un componente importante que usa combustible, no solo el transporte, sino la propia producción agrícola como tal. En el caso del arroz, tú usas tractores para arar la tierra y esos tractores funcionan con gasoil. Entonces, si la hora de un tractor costaba, suponiendo 1,000 pesos, ahora, una hora 1,000 pesos, ya esa hora no va a costar 1,000 pesos, quizás puede costar 1,200 pesos, 1,100 pesos en poco tiempo. Entonces, eso se dice. Y también junto a esto, hay otro tema que trajo el amigo, sugería el amigo Joaquín Alberto, que es importante, el famoso tema de las perritas, que le pusieron el nombre de las heroínas del 25 de noviembre del año 1960, Patria, Minerva y María Teresa. Fíjate cómo muchos hemos tenido que hablar de esto, pero pocos han rescatado que hoy, por ejemplo, el café que consumen la mayoría de los dominicanos amaneció un poco más caro. ¿Tú sabías eso? Que el café amaneció un poco más caro hoy. Que también quizás porque me lo prohibieron. el azúcar amaneció un poco más cara hoy. Y hoy muchos tablajeros o vendedores de pollo en las esquinas de los barrios populosos de nuestro país, no solo del Gran Santo Domingo, sino de Santiago, 5 pesos más caro el pollo hoy. Pero no se habló de eso. Los reporteros de los medios de comunicación no salieron a buscar reacciones del costo de la vida hoy, sino salieron a buscar reacciones entre los principales dirigentes políticos sobre la reforma constitucional y las perritas que llevan el nombre de las heroínas del 25 de noviembre.